Historia con Alfonso Gómez Rossi. Lunes de Pascua y recibimos al doctor Alfonso Gómez Rossi, como siempre agradecidos por poder escuchar tu revisión histórica cada semana, mi querido amigo. En esta ocasión, para que hablemos de la beatificación de Juana de Arco, una mujer que hace algunos siglos causó mucho revuelo como parte principal de la defensa de Francia frente a un invasor inglés y que después pues se ha vuelto prácticamente la imagen de la religiosidad francesa y un referente de las mujeres en la Iglesia Católica. Fofi, buenos días, amigo, buenos días. Hola, buenos días. Yo no sé si es referente de las mujeres en la Iglesia Católica, pero sí es un referente de la cultura y la nación francesa, ¿no? ¿Y Bien. por qué diría esto? Porque ella hizo cosas que en su momento fueron muy mal vistas por la Iglesia Católica, ¿no? Y de hecho su muerte involucra haberse vestido como hombre cuando estaba prohibido vestirse como hombre. Generalmente se le acusa de haber muerto como bruja o ser acusada de ser bruja, pero no, se vistió como hombre y eso fue la causa de la muerte, ¿no? Pero bueno, vamos a contextualizar esto, porque Juana de Arco durante mucho tiempo fue considerada una persona muy rara dentro de la Iglesia Católica y dentro de la nación francesa, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? En el tiempo que ella nace, que fue por 1412, Francia está involucrada en una guerra que se llama la Guerra de los 100 años, que ocurrió entre Inglaterra y Francia. Esta guerra, que se llama la de los 100 años, no duró 100 años, duró 116 años. Y no es una guerra, sino que fueron una serie de batallas que ocurrieron entre Francia e Inglaterra durante ciertos tiempos y durante otros tiempos hubo periodos de paz. Ahora bien, ¿por qué se da esta? Porque el rey descendía del rey francés y descendía a través de una hija y alegaba que por ser nieto de un rey francés, él tenía el derecho de que Francia fuera parte de Inglaterra. Entonces, esto comienza con Eduardo III y va a continuar durante todo el siglo, ¿no? Ahora bien, aquí lo que vamos a ver es que había otra rama de los reyes de Francia, de la dinastía de los Valois, que aseguraban que a través de la ley sálica no podía una mujer suceder al trono de Francia. Es decir, que si moría un rey y aunque hubiera tenido solo hija, el próximo heredero era el varón que descendía por línea paterna del siguiente. Entonces, lo que podríamos ver es que Inglaterra se quiere quedar con Francia, apoyada por el Ducado de Borgoña, y estos grupos de Francia estaban en contra de ser absorbidos por Inglaterra. Ahora bien, cuando nace Juana, ella nace en una aldea que se llama Domremy, ¿no? Que está en la frontera entre Valois, Orleans y Lorena. Esta región estaba controlada por los borgoñones, que eran los aliados, y parecía que los ingleses iban a ganar esta guerra, ¿no? Pero justamente en la aldea en la que ella vive, aunque está enclavada en una zona dominada por los enemigos del rey de Francia, el aldea le es leal al rey. El rey en ese momento se llamaba Carlos VII. Ahora bien, Carlos VII, la historia lo ha olvidado, la verdad no fue un buen rey, se cuestiona su propia paternidad, su madre fue la que denunció que no tenía derecho al trono de Francia y le dio los derechos que pudiera tener al rey de Inglaterra. Y Carlos VII en ese momento solo controlaba la región al sur del río Loira o del Loire en Francia. Él era un hombre apocado y pues no tenía como muchas esperanzas de poder ganar, ¿no? Ahora, lo interesante es que Juana es una aldeana común y corriente en esa época. No tiene nada extraordinario hasta que a los 13 años empieza a tener conversaciones con ángeles y con santos. Se le aparecieron Santa Catalina de Alejandría, Santa Margarita de Antioquía y el arcángel San Miguel. Lo primero que le pidieron fue que se guardara su virginidad, que no se casara, que no sostuviera relaciones sexuales. Pero posteriormente empiezan a hablar con ella para decirle que ella tiene la capacidad de derrotar a los ingleses, ya que tiene a Dios de su lado. Ahora, no surge en un vacío. La época en la que nace Juana de Arco se caracteriza por ser una época en la que hay muchas mujeres que hablan con Dios o con los santos. Había, sobre todo al norte de Francia, cerca de la frontera con Francia, en lo que ahora es Bélgica, Holanda y Luxemburgo, lo que se conoce como las beguinas. Las beguinas eran mujeres que se habían afiliado a las órdenes mendicantes, como los franciscanos o los dominicos, y vivían en comunidades y muchas de ellas tenían el don de hablar con el Espíritu Santo o con Dios.
Entonces, es una época en la que Juana no está sola, sino que en realidad es parte de todo un movimiento en el que las mujeres están hablando con los ángeles y los santos de acuerdo a sus visiones. Ahora bien, la iglesia no siempre reconocía a todas estas mujeres y algunas de ellas fueron quemadas en la hoguera por pasar mensajes que eran heréticos, ¿no? Ahora bien, Juana, ¿cómo va a llegar entonces a conocer a Carlos VII? Primero, no va a poder ir a Chinon, que es donde se encuentra Carlos VII, sino que va a ir a un fuerte que está comandado por el general de Carlos VII y le va a pedir que la mande. Él dice, bueno, pues esta es una niña aldeana y estúpida, no le voy a hacer caso, ¿no? Pero a final de cuentas, los borgoñones empiezan a escuchar que hay una mística en esa zona que está creando un movimiento para defender al rey y lo que hacen es atacar a don Remy, la aldea donde vive Juana. Y aparte de esto, el comandante, aparte de escuchar esto, se da cuenta que pues no pierde nada con mandar a Juana a Chinon. Entonces, cuando Juana regresa, le había hecho una profecía en la que decía que los franceses habían perdido una batalla, lo cual fue cierto, y la manda para visitar a Carlos VII. Aquí es donde empieza su transvestismo, porque como la zona estaba controlada por ingleses y por borgoñones, era muy peligroso que la vieran vestida como mujer. El miedo era que fuera a ser violada y después asesinada. Entonces ella se va a vestir como hombre y se va a cortar el cabello y va a ir hacia Chinon. Ahí cuenta la leyenda que el rey decide recibirla, pero le juega una treta en la que él no le dicen cuál es el rey, sino que hay una serie de cortesanos y ella tiene que adivinar quién es el rey, pero ella va directamente hacia Carlos VII y lo reconoce como el rey. Esto es muy difícil en aquella época. Recordemos que no había ni televisión, ni fotografía, ni siquiera pinturas al óleo como las vemos en el siglo posterior, ¿no? Entonces, lo ve y Carlos y ella se meten a hablar sobre lo que se puede hacer. Y ella dice que la manera en la que ella puede ayudarlo es a través de la conquista de la ciudad de Orleans, ¿no? Ahora bien, para estar seguros de que si apoya al rey, ella no está influida por el maléfico o por brujería, durante 3 semanas los teólogos de la corte le hacen una serie de preguntas y ella contesta afirmativamente, bien a todas ellas. Realmente hace un buen papel y a final de cuentas los teólogos le dicen, pues mira, parece que sí lo que dice es verdad. Es una adolescente de 19 años, ¿no? Pero, pues, ¿qué pierdes con mandarla? Y entonces lo que va a hacer es mandarla a la ciudad de Orleans, que estaba sitiada, y lo que va a hacer Juana es convertirse en un símbolo para los hombres y para los soldados que estaban luchando a favor de Carlos VII. Ahora bien, Juana también tenía el don de profecía y decía que ella podía conquistar la ciudad de Orleans porque tenía el apoyo de Dios. Entonces, lo que ella va a hacer más bien en esta batalla va a ser una figura emblemática. Ella nunca va a matar a una persona, subirá un caballo blanco y va a usar una asta bandera con un pendón blanco que va a ser el símbolo de la resistencia de los Valois en contra de los ingleses. En la batalla de Orleans, batalla que ella gana o que gana el ejército, ella va a ser lastimada en el hombro, pero milagrosamente no va a sentir el dolor, no le va a doler y va a poder seguir luchando. Posteriormente se traza una nueva línea. Es que en la Edad Media los reyes no heredaban el trono directamente de sus padres, sino que para convertirse en reyes tenían que ser ungidos en ciertas iglesias o ciertas catedrales con aceites, con agua bendita y con velas, ¿no? Esta tradición ocurría en Francia y se hacía en la Catedral de Reims, pero como Carlos VII no había sido ungido como rey, aunque había heredado el trono de su padre, Carlos VI, no era considerado el rey legítimo. La idea de Juana de que fuera coronado en Reims era justamente fortalecer su posición ante los ingleses, diciendo que una vez que él ya había sido ungido como rey, la postura del rey inglés era mucho más difícil de tener. Entonces, también, milagrosamente, Reims está muy alejado de donde estaban, pero va luchando, bueno, no luchando, sino liderando al ejército hasta llegar a la Catedral de Reims. Y es como si se hubiera abierto un pasillo en medio de un contingente de soldados agresivos. Llega Carlos VII, es coronado rey, y esto le da una fortaleza que va a cambiar la vida de Juana, porque a partir de este momento, Carlos VII ya no está interesado en pelear con los ingleses ni con los borgoñones. Él empieza a negociar la paz. A partir de este momento, Juana y sus dones de profecía ya no funcionan. Entonces, ella sigue escuchando voces y decide tomar la ciudad de París.
lo hace sin el consentimiento de Carlos VII, según algunos historiadores, va a París y le lastiman con una lanza el muslo y queda lastimada. Posteriormente será capturada por los borgoñones, que querían que Carlos VII negociara con ellos, que se les, a cambio de un intercambio de prisioneros. Pero cuenta la historia que Carlos VII traiciona a Juana de Arco y la deja correr su suerte. Se desentiende de ella. Puede ser que estuviera molesto por el sitio de París, porque desobedeció órdenes y porque ella estaba buscando una política de paz con Inglaterra, y las acciones de Juana habían puesto en peligro esa política y habían provocado más bajas en el ejército francés. Entonces los borgoñones, al ver que Juana no va a ser rescatada por el rey, se la venden a los ingleses, que la van a procesar como bruja, ¿no? Gracias a este proceso es que conocemos mucho de la historia de Juana. Se calcula más o menos que fueron 1500 testigos los que fueron. Es muy raro en la Edad Media encontrar historias sobre mujeres, porque generalmente no sabían escribir, no sabían leer, pero en este caso sí sabemos lo que pasó por el proceso. Se le va a acusar de 70 casos de herejía, pero se va a rebajar, se le van a quitar 58. Entre ellos el hecho de que se vista como hombre, porque en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, se afirma que una mujer no debe vestirse como hombre. A final de cuentas, la sacan un día de la prisión donde la estaban torturando, ¿no? Vivía en una celda donde estaba acompañada siempre por 5 hombres, viendo una jaula de metal, y le hacen firmar, la llevan a un lugar como si la fueran ya a quemar, pero es un fingimiento, no pasa. Y lo que le hacen es firmar un documento en el que dicen que si se vuelve a vestir como hombre, ella va a ser asesinada, ¿no? O va a ser quemada por hereje. La vuelven a encerrar en la prisión y dicen que sus captores le dan 2 opciones: estar desnuda o vestirse con ropa de hombre. El riesgo de estar desnuda era que la podían violar. Entonces decide vestirse como hombre y la acusan de haber roto el pacto con los ingleses, y entonces la queman en la hoguera. Pero era vista como un símbolo tan potente de la nación francesa que lo que hacen es quemarla en la hoguera una vez y después quemar sus restos otras 2 veces y tirar sus restos al río Sena, porque no querían que quedaran reliquias de Santa Juana de Arco para que no peregrinos o para fortalecer la identidad francesa a partir de un santo. Ahora bien, Carlos IX, cuando termina la Guerra de los 100 años, empieza a rehabilitar la figura de Juana de Arco. A pesar de que la traiciona, se convierte en un instrumento político útil para su causa, ¿no? En un instrumento que sirve para unificar a los franceses. Pero el Vaticano tiene un problema, porque Juana de Arco fue procesada de acuerdo a las leyes de la Iglesia Católica de Inglaterra, ¿no? Entonces, está bien hecho lo que hicieron los ingleses, y en esa época franceses e ingleses eran católicos. Entonces, Roma se va a distanciar un poco de esto, pero los franceses la van a seguir viendo como tal. Cuando Inglaterra se vuelve protestante con Enrique VIII, es cuando el papado empieza a ver a Juana de Arco de una manera diferente. Porque ahora dicen, bueno, es que si Juana no hubiera ganado la batalla de Orleans y no hubiera coronado a Carlos VII, Francia sería parte de Inglaterra y hubiera sido protestante. Y no podemos imaginarnos las consecuencias que tuvo que Juana de Arco venciera a los ingleses, porque si Francia hubiera seguido siendo provincia inglesa, no hubiera ocurrido la Revolución Francesa, las guerras de Napoleón, los derechos humanos, las conquistas de Canadá, de Luisiana, de África. O sea, nuestra historia sería completamente diferente. Entonces, es por eso que a principios del siglo XX se decide acelerar su proceso de canonización y santificación, porque entonces es reconocida como un instrumento de la mano de Dios que rescata no solo a Francia, sino también al mundo del protestantismo, ¿no? Y a grandes rasgos, esta es la historia de Juana de Arco, una mujer que rompe realmente con los moldes de esa época y que sigue siendo relevante, porque aún ahora hay un debate sobre hombres que se visten como mujeres o mujeres que se visten como hombres, y es un rollo, ¿no? Pero justamente por eso ella va a ser castigada por los ingleses. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.